Entonces salen de la esclavitud, de la aflicción, para enfrentar un nuevo reto. Podríamos decir que van a enfrentar un nuevo problema, ¿verdad? Un nuevo problema, porque pasar ese desierto era el camino a la tierra prometida, que era Canaán. Entonces, el pueblo de Israel que se mantuvo en Egipto en esclavitud, en aflicción y en sufrimiento, a pesar que experimenta la libertad, son libres a través de la sangre, del pacto de la sangre, Éxodo 3:18, hay algo que no cambia en ellos. Porque el camino para pasar ese desierto era mucho menos de 40 años. La Escritura dice que el pueblo de Israel dio vueltas por 40 años en el mismo desierto. Y era porque ese pueblo que había salido de la aflicción, de la esclavitud, no cambió algo en ellos. Algo pasó que no pudieron cambiar. Y por eso les costó a esa generación llegar a la tierra prometida, ver Canaán. Hubo una generación que murió en el desierto, que quedó en el desierto. Era porque el pueblo de Israel que sale de Egipto hacia el desierto no pudo cambiar su mentalidad. Eran libres ya, iban camino a la tierra prometida, pero su mentalidad continuaba siendo de esclavos. Su mentalidad continuaba siendo y estando en aflicción. Incluso cuando leemos la Escritura en Éxodo, el pueblo de Israel llega a pensar en su momento que estando en Egipto iban a estar mejor, que ahí comían leche, tomaban leche, comían carne, que estaban mejor. Aún siendo esclavos, ellos pensaban que estaban mejor. Entonces hubo algo que no cambió en ellos. Y es algo que nosotros tenemos que cambiar en este tiempo también. Nuestra mentalidad, porque nosotros ya escapamos del problema fundamental de Génesis 3. Ya el problema de pecado, de separación, de estar atado a las huestes de oscuridad, Satanás se destruyó por completo al momento que Jesucristo vino a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento nosotros hemos abandonado la pobreza económica. En ese momento hemos abandonado y tenemos victoria sobre toda enfermedad física sobre nuestra vida, enfermedad mental o aflicción o problema de familia. En el momento que Jesucristo vino a ser nuestro Señor y Salvador, nosotros cruzamos el Mar Rojo, pero nos vamos a enfrentar a un nuevo desafío, a un nuevo reto, que es tener una vida de fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no podemos pensar como nuestro estado espiritual estaba en Génesis 3. Ya no podemos pensar que no tenemos. No podemos pensar que no tenemos. La semana pasada hablábamos, compartiendo la palabra, y decíamos, si los Estados Unidos, Europa y Corea se sujetaron al mensaje del Evangelio de Jesucristo y una restauración, una reforma en su época, y nosotros solo estamos sujetando al mismo mensaje, al mismo Evangelio, al mismo poder de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos la misma bendición de restaurar nuestros países hispanohablantes a través del Evangelio. Restaurar la economía, restaurar toda una generación a través del Evangelio. Es el mismo poder del Espíritu Santo que obró en el aposento alto de Marcos. Es el mismo Cristo el que está obrando en este tiempo. Y es la misma llenura del Espíritu Santo a la cual nosotros nos estamos sujetando y aferrando. Por lo tanto, si vemos el fluir de la historia, ¿por qué le costó tanto cambiar los pensamientos al pueblo que salió de Egipto ya camino a la libertad, camino a la tierra prometida? ¿Por qué les costó tanto? ¿Por qué? Porque cuando perdemos el fluir del mensaje, perdemos y caemos en los engaños de Satanás. Cuando perdemos el fluir del mensaje, caemos en los engaños de Satanás. Recordemos que Moisés vivió 40 años en el palacio y vivió 40 años ¿en dónde? En el desierto. Por lo tanto, Moisés fue educado para ser un príncipe. Fue educado como príncipe, para ser un príncipe en Egipto. En otras palabras, Moisés fue educado al punto de conocer la élite. Pero pasó 40 años en el desierto para darse cuenta del fluir del Evangelio, del fluir del mensaje, para darse cuenta de que Dios lo estaba llamando para restaurar el fluir del Evangelio. Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Perdón, Deuteronomios 4, del 6 al 9. Y Moisés escribe en Deuteronomios lo que la juventud, lo que los hijos de ese pueblo de Israel tenían que grabar en su corazón y tenían que llevar siempre en su corazón.
y era: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, estas palabras es antes de que el pueblo de Israel entre a Canaán. Y vemos que ahí sale un remanente que el Señor usa, que es Josué. Entonces Moisés es usado como líder para sacar al pueblo de Israel, para restaurar el fluir del Evangelio que se había perdido en Egipto. Por eso Egipto cae en completa oscuridad, completa aflicción, con completo sufrimiento. Y cuando nosotros vemos también el Evangelio y se pierde el fluir del mensaje, perdemos la oración. Si nosotros vemos en la época del pueblo de Israel que estaba en Egipto, el pueblo de Israel quería respuesta en el desierto. Y pierde, a pesar de haber visto las grandes evidencias que Dios le había dado, con la columna de fuego, con la nube, el maná, con el mar rojo que se había abierto. Llega a un punto que llegan a hacer idolatría y construyen un becerro de oro, olvidándose de la ley y del mandamiento que tenían ellos en Éxodo 20, del 3 al 5. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, en las aguas, ni debajo de las aguas, porque soy un Dios celoso que visita la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el pueblo de Israel pierde el fluir del mensaje por su pensamiento, porque aún estando libres seguían pensando como esclavos, seguían pensando en la aflicción. No sabían esperar lo que Dios había preparado para ellos, que era la tierra prometida, donde había de todo. Y no solamente es cuando se pierde el mensaje o el fluir del Evangelio se pierde eso, sino que también se pierde ver lo que es el horario de Dios, que es el movimiento de evangelismo, donde están todas las bendiciones. Por eso hoy nosotros, al recordar esta parte de la Biblia, cuando nosotros entramos en el fluir del mensaje y podemos realmente disfrutar de Cristo, disfrutar del Evangelio, nuestra vida tiene que ser una vida llena de respuestas. Aquí en el movimiento de evangelismo se habla de muchos tipos de oración. Oración marcada, oración continua, oración profunda, oración concentrada, la oración por la evangelización del mundo. Entonces, si nosotros realmente venimos trabajando y orando continuamente, orando las 24 horas, orando concentradamente, orando profundamente, nuestra vida tiene que estar llena de respuestas todos los días. ¿Sí o no? Porque de lo contrario, vamos a vivir como el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que Jesús es el Cristo, sabemos que tenemos el reino de Dios con nosotros, sabemos que tenemos la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pero andamos con una mentalidad de pasado, de Génesis 3. Y con mucho respeto y con mucho cariño, como también ya lo vengo compartiendo en las semanas anteriores, pensar como Génesis 3 es pensar en que no tenemos, sea financieramente, sea en otros aspectos. Es pensar que no podemos. Es pensar de que mi situación actual es más grande que yo, o es más grande que el Evangelio que está en mí. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta, porque si tenemos la oración continua, la oración concentrada, la oración profunda, la oración a las 24 horas, la oración en el nombre de Jesucristo, entonces todas las bendiciones tienen que llegar a nuestra vida, porque es el mismo poder de Dios que se revela en la palabra. Entonces eso es lo que nuestra generación tiene que cambiar. Esa es la responsabilidad, el trabajo espiritual que Dios nos está dando a nosotros en esta época. Restaurar todo eso y deshacernos de todos los problemas de Génesis 3 que ha generado un pensamiento, voy a decir esto con mucho cuidado, un pensamiento de mediocridad, un pensamiento de que nosotros, en el caso de ser latinoamericanos, por ser países tercermundistas, tenemos desventaja. Esa es una gran mentira del diablo.
Es una gran mentira del diablo. Hay una generación, no solamente aquí en Corea del Sur, hay una generación también en España, hay una generación en todos los países hispanohablantes que se están levantando. Hay profesionales, hay chicos que están hablando 2 o 3 idiomas, hay latinoamericanos o de España también que están conquistando los campos de la economía, conquistando los campos de la política, pero nos está faltando algo a nosotros, y es levantar el fluir del mensaje del Evangelio. En otras palabras, es restaurar esa preciosa confesión de Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ahí empieza toda la obra y toda la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, si la iglesia de los primeros cristianos, y Dios usó hombres como Moisés, como Josué, usó hombres como David, como Samuel, usó hombres o mujeres como Esther, usó hombres o mujeres como Pablo, como Priscila, como Lidia, en su época, hoy el Señor también ha preparado ese tipo de personas, ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres que se sujeten al Evangelio, que tengan la capacidad espiritual de proclamar el Evangelio y de recibir las bendiciones para restaurar una época. Y esa persona puede ser tú, tranquilamente. Puede ser tú, tranquilamente. El problema está muchas veces que aún estando ya libres, que aún ya habiendo cruzado el Mar Rojo, seguimos pensando en que seré yo, el Señor me estará llamando a mí, pero no tengo una gran educación, o porque tengo mucha educación, porque no hablo más idiomas que mi español, o porque hablo muchos idiomas. No tiene nada que ver. El Espíritu Santo no te va a preguntar de dónde eres, dónde naciste. El Espíritu Santo no te va a preguntar cuántos idiomas hablas. El Espíritu Santo no nos va a preguntar a nosotros cuánto dinero tenemos. El Espíritu Santo no nos va a preguntar eso. ¿Por qué? Porque la promesa es que el Espíritu Santo lo tenemos que experimentar, que recibir, para ser testigos. Entonces, Dios no está mirando tu condición. Dios no está mirando nuestra condición. No está mirando eso Dios. Dios está mirando nuestro corazón. Si nuestro corazón está realmente a restaurar el fluir del mensaje, a restaurar el fluir del Evangelio, que se perdió en su momento, como Génesis 3, como Génesis 6, como Génesis 11, como Hechos 13, como Hechos 16, como Hechos 19, si nosotros lo podemos restaurar en este tiempo, como Génesis 3:15, restaurar la simiente santa, que es Cristo Jesús. Génesis 6:14, el arca del pacto. Solamente los que entraron pudieron salvarse. Solamente los que entran en Cristo pueden salvarse, tener salvación en espíritu. Como Éxodo 3:18, la sangre que simbolizaba la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros. Isaías 7:14, la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:21-23, la restauración, el cumplimiento realmente de la llegada del Mesías, Jesús el Salvador, Cristo el ungido, Rey de reyes y Señor de señores. Si nos sujetamos a esa verdad, como se sujetó el aposento alto de Marcos, en su momento y en su época, vamos a poder experimentar la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo la experimentamos todos los días, al momento de levantarnos, al momento de gozar de la vida que tenemos, al momento de respirar, al momento de poder ingerir nuestros alimentos o tomar agua. Estamos disfrutando de la plenitud del Espíritu Santo, porque tenemos un plan todavía en este mundo para permanecer. Tenemos un plan de Dios en este y un propósito de Dios para continuar en este mundo. Por lo tanto, si nos sujetamos al Evangelio y restauramos ese fluir a partir de nosotros mismos, de nuestra vida, todas las cosas van a comenzar a fluir en nuestra vida de fe. Nuestra economía tiene que restaurarse. No tiene opción. Tiene que restaurarse la economía. ¿Por qué? Porque las tinieblas nunca van a ser más que la luz. Una enfermedad tiene que, aunque no se sane la enfermedad, con la plenitud del Espíritu Santo tendremos fuerzas para hacer cosas que una misma persona enferma, fuera de Cristo, no lo podría hacer. Porque es la plenitud del Espíritu Santo. Y si Dios restaura la salud física, si Dios sana la enfermedad, amén, gloria a Dios, es para testificar el Evangelio. Hay una generación como nosotros. El día de ayer sábado en la mañana me invitaron a dar una lectura hacia Venezuela, donde se reúnen los líderes de la iglesia, pero los remanentes de la iglesia de Venezuela, de la iglesia Camino al Cielo, tenían una noche de oración ayer. Y estaban llegando los remanentes. Su cita era más tarde, pero algunos habían llegado a escuchar la lectura, que era para los líderes de la iglesia. Había un promedio de 50 remanentes.
Y era tan grande la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, que los remanentes y la iglesia recibían gracia a través del mensaje por internet, vía Skype. Yo no los conozco personalmente a todos, seguramente ellos tampoco me conocen. Pero me tocó hablar de la plenitud del Espíritu Santo en ese momento, porque la plenitud del Espíritu Santo hace posible cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. La plenitud del Espíritu Santo nos lleva a superar momentos en nuestra vida o circunstancias en nuestra vida que nosotros no podemos superar por nosotros mismos. Y el mejor ejemplo era ponerles eso a ellos. Esta es la plenitud del Espíritu Santo, esta es la obra del Espíritu Santo. No lo preparé yo, no lo prepararon ustedes, fue lo que el Señor preparó. Y lo más interesante es que así como ellos, nosotros aquí y en todos nuestros países hispanohablantes, hay una generación que el Señor ha separado. Hay una generación que quizás no conoce la iglesia todavía. Hay una generación que no conoce la iglesia. Hay una generación que su vida no está llena de religión. Hay una generación que está fuera del misticismo, que está fuera del legalismo. Hay una generación que está esperando por ese evangelio puro, por ese evangelio de Jesucristo. Hay una generación que el Señor ha separado para proclamar su evangelio, y Dios nos quiere usar a nosotros para llegar a esa generación. No para mostrarles un evangelio religioso, sino un evangelio de poder. Un evangelio que está centrado en Jesucristo, que restaura la vida espiritual del problema fundamental, del problema eterno de Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Que restaura esa consecuencia grave que lleva al hombre a la destrucción, Génesis 3 y 6 al 19. Hay una generación que está esperando. Y de verdad, yo cada año, con mucha humildad en mi corazón, lo he experimentado en este lugar. Hoy somos una generación diferente a la que estamos aquí. El año pasado hubo una generación de chicos de Colombia. El año que pasó hubo una generación de chicos de Perú. Entonces el Señor está obrando y esa generación seguimos conectados por internet, saludándonos, escribiéndonos. Hay una generación que el Señor ha separado para restaurar ese fluir del Evangelio, como lo hizo en el movimiento de Mizpa. En Primera de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 13, la conferencia de Mizpa. Samuel dice estas palabras: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. La conferencia de Mizpa se levantó, Samuel se levantó, a raíz de eso se levanta David, y Dios llevó a cabo este fluir, y había que levantar a la siguiente generación. Y hoy en día, esa misma obra del Espíritu Santo, ese mismo fluir del mensaje del Evangelio, quiere fluir con nosotros. Quiere que nosotros salgamos en su horario de Dios, preparados como los discípulos evangelistas, para bloquear una época de desastre. Miremos todo el campo de Europa, en este caso España y Latinoamérica, hay un grave problema que es la idolatría. Un grave problema espiritual que es la idolatría. Nuestras culturas se han llenado de idolatría, se han llenado de tradiciones. Y no es porque la gente busque hacer eso, es porque no hay otra opción. Y si la iglesia pierde ese fluir del mensaje de Cristo, si la iglesia deja de predicar y proclamar a Jesús el Cristo, el mensaje se diluye y se concentra en otras cosas menos en el Evangelio. Y por eso no se puede trascender, no se puede voltear y no se puede superar ese campo que es la idolatría. Entonces por eso nosotros tenemos que hoy, el grupo que estamos aquí de jóvenes y los que nos escuchan, tenemos esa gracia de Dios para restaurar el Evangelio en nuestra familia, en nuestra vida, como el movimiento de Mizpa, la conferencia de Mizpa, que se levantó con jóvenes, que se levantó con remanentes. Y no solamente hay un tiempo para que nosotros nos levantemos como remanentes, sino que lo más precioso de todo esto, de estar dentro del Cristo, de estar dentro del Evangelio, es que cuando entramos en el fluir del mensaje, superamos muchas batallas sin pelear. Tenemos victoria sin pelear. Tenemos victoria sin afanarnos por algo. No, al contrario, es el fluir que nos lleva directamente a las bendiciones. Entonces,
Es cierto que acá en este mundo terrenal hay huestes de oscuridad, Efesios 6, del 10 al 18. Es cierto que cuando el pueblo de Israel entró al desierto, enfrentaba un nuevo desafío. Y nosotros como cristianos enfrentamos un nuevo desafío también hoy. Pero lo interesante aquí es que el Evangelio nos da la capacidad de soportar todas las circunstancias adversas, y no solamente de soportarlas, sino de trascenderlas, de tener victoria sobre ellas. Eso es lo grandioso de la resurrección de Cristo. Cristo tuvo ese poder espiritual de soportar todo el sufrimiento, toda la carga por nosotros. Cristo fue azotado, Cristo fue insultado, le pusieron una corona de espinas, lo empujaron. Cristo llevó una cruz, un madero que seguramente ninguno de nosotros tuviéramos la capacidad de caminar ni siquiera 10 metros con ese madero. Si hacemos una prueba y medimos y hacemos el peso de ese madero, creo que entre todos los remanentes acá lo tendremos que cargar. Pero Cristo tuvo esa fuerza espiritual dada de lo alto para soportar. ¿Por qué? Porque vino a salvarnos de un problema fundamental. Y no solamente tuvo la capacidad de soportarlo, sino que enfrentó a la muerte. La enfrentó. Dijo: Señor, consumado es. Venció la muerte. Y no solamente quedó crucificado Jesucristo, sino que fue sepultado conforme a la Escritura. Pero Jesucristo resucitó al tercer día con toda la gloria del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él soportó, que Él enfrentó, pero que Él tuvo victoria. Ese es un remanente. Un remanente sabe soportar. Un remanente sabe soportar. Un remanente sabe enfrentar espiritualmente el problema. Sabe que no es el problema físico, sabe que no es el problema financiero, sabe que no es el problema mental, sabe que no es el problema de idolatría, sabe que no es eso, sino que sabe que son las huestes de oscuridad, que nos estamos enfrentando a un problema espiritual. Y para eso tenemos a Jesucristo, porque Cristo resucitó. Y como dice hoy la Escritura, en Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo resucitó. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos victoria en Cristo Jesús sin pelear. Ese es el movimiento que pasó en la ciudad de Dotán. Eliseo y su criado pelearon contra el ejército de Aram. No pelearon, ganaron sin pelear. Tuvieron victoria sin pelear. Dice en 2 de Reyes capítulo 6 versículos 15 y 16, dice: y se levantó de mañana y salió en el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Somos hijos de Dios, Juan 1:12. Somos el templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Tenemos toda autoridad dada en los cielos, Marcos 3:15. Tenemos los ángeles que nos ayudan, Hebreos 1:14. Tenemos respuesta a la oración, Juan 14:14. Somos ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Y hemos sido llamados a hacer la evangelización del mundo, Mateo 28:20. Entonces tenemos todas las bendiciones para tener victoria sin pelear. Cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, cualquier problema que venga a nuestra vida o a la iglesia, tenemos que primero saber enfrentarlo en oración. Porque un remanente que entra en el fluir sabe soportar. Un remanente que entra en el fluir sabe enfrentar en oración. Un remanente que entra en el fluir tiene victoria sin parar, sin pelear. Un remanente es el movimiento de remanentes, es el fluir de movimientos de remanentes. Hechos 1:1, Jesús es el Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios. Hechos 1:8, la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente queda ahí, sino que lo grandioso es que nosotros pasaremos. Pasaremos porque nos tocará pasar. Hebreos 9:27 está establecido para nuestra vida. Moriremos en algún momento, descansaremos, iremos a la gloria de Dios. Nuestra generación pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Los remanentes quedarán.
y permanecerán. Isaías 6:13, es lo que Isaías pudo ver. En Isaías 6:13 dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El remanente que queda, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros niños en todos nuestros campos hispanohablantes necesitan conocer el Evangelio. Y para eso Dios nos está preparando a nosotros aquí en Corea del Sur, o en la iglesia donde estén ahora en sus países. Para eso estamos recibiendo el Evangelio, para ser testigos de Cristo. El movimiento de remanentes, Isaías 60 del 1 al 20 o al 22. Levántate y resplandece. Remanente, levántate y resplandece, porque tenemos la capacidad de soportar, de enfrentar y de tener victoria sin pelear. Es el movimiento de remanentes, es ese fluir que ha conquistado el mundo, es ese fluir que conquistará el mundo. Y ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Finalmente, en el libro de los Hechos, después de experimentar a Cristo, después de experimentar el reino de Dios, después de experimentar la llenura del Espíritu Santo, después de experimentar la oración unánimes, como Hechos 1:14, se levanta el día de Pentecostés, donde 15 naciones escuchan el Evangelio de Jesucristo. Y donde ahí, más adelante en el libro de los Hechos, aparece un hombre que perseguía a la iglesia, que se llamaba Saulo, que más tarde vino a ser Pablo. Y Pablo, al escuchar el Evangelio, al tener el encuentro con Cristo, su corazón cambia por completo por la evangelización, al punto de decir que todo lo que él conocía lo daba por basura para conocer y para proclamar a Cristo. Pablo fue un hombre muy preparado, fue un élite de la época también. Y cuando él mira en qué se concentraba el fluir del mensaje que había restaurado cada época el Evangelio, él dice: tengo que ir a las sinagogas. Las sinagogas de los judíos eran donde se concentraban los jóvenes judíos para estudiar lo que era la ley. Y él entra al movimiento de las sinagogas para proclamar a Cristo en las sinagogas. Hechos 17:1, Hechos 18:4, Hechos 19:8. Y fue en ese encuentro, en ese fluir del evangelismo, que se encuentra con Jasón, que se encuentra con Priscila y Aquila. Y son hombres que ayudaron a Pablo para la evangelización del mundo. Fue el movimiento de jóvenes, de remanentes, al encuentro que tuvo Pablo con Timoteo, quien continúa después. Ya la palabra no explica sobre Timoteo mucho, pero él continúa el movimiento de la palabra cuando Pablo cuando Pablo descansa. Entonces hoy es nuestra época. Hoy es nuestra época de entrar en ese movimiento de remanentes, en ese fluir del movimiento de remanentes. Es sujetarse sencillamente, claro y preciso y con contundencia, que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que tenemos el reino de Dios en nuestra vida, por lo tanto, nosotros no aplicamos para ser destruidos. No aplicamos para ser destruidos. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos la oración. Fue el mismo y exactamente el mismo fluir que el libro de los Hechos y la iglesia primitiva se sujetaron. Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales el día de hoy, vamos a ver que hemos ganado una respuesta de 100 años. Nos estamos ahorrando años de sufrimiento. Cualquier hombre millonario pagaría miles de dólares por conocer este misterio, que trae felicidad, que trae paz, que trae tranquilidad. Y hoy nosotros lo tenemos por gracia, porque el Evangelio es por la gracia. No necesitamos pagar nada. No necesitamos pagar nada. Necesitamos más bien tener evidencias en nuestra vida. Dios te tiene que bendecir al punto que tu ofrenda no perjudique tu economía, sino al contrario. Dios tiene que bendecirte al punto de que tu ofrenda multiplique tu economía. Esa es la diferencia. Y voy a decir esto con mucho cuidado, pero es muy triste ver la realidad en los países hispanos y en general, que muchas veces la iglesia se sirve de la congregación o de las ofrendas, cuando es al contrario. La ofrenda tiene que ser inyectada para la misión mundial, para levantar el movimiento de remanentes, para levantar escuelas para nuestros niños, para levantar hospitales para tanta gente que está sufriendo físicamente. Esa es la labor de la iglesia y es la ofrenda que genera una economía que se llama la economía de la luz, la economía del reino de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que recibir respuestas a nuestra vida, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte profesional, en los estudios. Aquí en Corea del Sur hay una generación interesante de jóvenes que están estudiando, hispanohablantes. Interesante que
tranquilamente pueden ser los futuros líderes de las finanzas o de la política en sus países más adelante. Y muchos de ellos están escuchando ya el mensaje de Cristo, están llegando a la iglesia. Así que nosotros tenemos hoy tenemos que ser la iglesia que tenga victoria, que resista y que enfrente sin pelear. Porque estamos dentro de un fluir importante que es el movimiento de remanentes. Lo que pasó en Deuteronomios, o lo que dice Deuteronomio 6, o 4, el 6 al 9, lo que hizo el movimiento de Mizpa, lo que hizo el movimiento de Dotán, lo que hizo Isaías, donde se levantó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que hizo Pablo en el libro de los Hechos, es el mismo fluir que nosotros podemos restaurar por la gracia de Dios a través del mensaje de Cristo en nuestro tiempo. Y si Dios va adelante, si los ángeles del Señor van delante de nosotros, no hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Y así nosotros nos queramos escapar, tampoco nos podemos escapar. Porque no hay nada ni nadie que pueda escaparse del plan de Dios en su vida. Amén. Si Dios lo preparó, Dios lo va a cumplir. Lo importante es que nosotros tengamos los ojos de ver el fluir del mensaje del Evangelio y proclamar a Cristo donde quiera que vayamos. Que sea una semana de gran bendición, que podamos meditar en la palabra, Hechos 1 y 1 al 14, que es el inicio de un movimiento de evangelismo que cambió la época, que conquistó Roma y que conquistará el mundo entero, en los que permanecen en esta palabra preciosa que el Señor nos da a través del libro de los Hechos. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia. Señor, te agradecemos porque en este tiempo estás levantando un movimiento de remanentes, un movimiento de jóvenes, Padre, con el Evangelio. Jóvenes, Señor, que has guardado, que has separado, Señor, en diferentes partes del mundo, especialmente en el campo hispanohablante. Señor, que continuamente podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, continuamente podamos, Señor, y sepamos soportar, Padre, sepamos enfrentar en oración y tener victoria sin pelear frente a cualquier circunstancia de nuestra vida. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te pedimos la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en la vida de todos los remanentes del campo hispanohablante y del mundo entero, Señor. Y oramos, Padre, por la evangelización de nuestros países hispanohablantes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra, la cual se va a cumplir en cada una de nuestras vidas y nuestros campos.